Buenas tardes, ya nos estamos conectando con nuestro invitado. La llamada, entonces por eso me cayó el envío. Les deseo que se encuentren muy bien en este día para compartir este tema tan especial de las emociones y el control de las emociones. Permítame, por favor. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me confirman tan amable como escuchan el audio. Muy buenas noches. Bienvenidos a este live sobre las emociones y el control de emociones. Hoy quiero presentarles un invitado muy especial, Juan Guillermo Guisao. Él es psicólogo especialista en terapia de familia y de parejas. Entonces, Juan Gui, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Mile, muchas gracias, sí, como muchas gracias por la invitación y bueno, por estar en este momento. También muchas gracias a la audiencia por estar y bueno, por compartir con nosotros este momento de aprendizaje, de disfrutarlo, ¿cierto? Sí, como decía, pues mire, sí, yo soy Juan Guillermo, soy psicólogo especialista en terapia de familia y de parejas y bueno, estoy aquí para compartir con todos ustedes, ¿cierto? Muchas gracias, Mile. Con mucho Esperamos un gusto. momentico a que se conecta más la gente, las personas, o comenzamos ya. Sí, pues ¿Qué podemos dice? ir. Sí, esperemos un minutico. Igual pues como ya nos estaban esperando, yo creo que ahí van pues como ingresando poco a poco. Ah, bueno, Mile, ¿y qué? ¿Cómo está la imagen? ¿Está bien? Sí, se ve nítida, el sonido me dice la audiencia que se ve bien, que se escucha bien. Entonces, Ah, súper, súper bien. súper genial. Bueno, podemos iniciar, Juangui. Bueno, pues sería muy bueno iniciar preguntándonos, pues, yo pues, quisiera preguntarte también, porque hay personas nuevas también acá en el live y quisiera que tú nos contaras qué es Chimaya también, como para darle un inicio a este conversatorio, que es Chimayán, porque muchas personas a lo mejor que están entrando nuevas no saben qué es Chimayán. Bueno, Semalla es la marca pues que yo pues creé. Consiste en hacer pues masajes se llama masajes de luz. Soy especialista en reflexoterapia certificada. Mi especialización principal es la reflexología. También soy certificada en masajes de relajación, drenaje linfático, masajes estéticos, realizo semi-spas. Dentro de la terapia de reflexología, pues hago un proceso de sanación integral a las personas. Cuando de pronto requiero de un profesional adicional en terapia, pues un psicólogo, trabajo también con mi equipo de trabajo. Eh, entonces, Semaya en este momento es un lugar donde la persona se puede reconectar con Dios, pero en especial consigo mismo para sanar, para relajarse, para mimarse, para consentirse. Es algo pues muy lindo. En Semaya surge de una visión que yo tuve y un llamado de Dios. Semaya significa Dios escucha y masaje de luces porque cada vez que yo hago un masaje me conecto con la divinidad para poder realizarlo bien y para poder generar en esa persona lo que verdaderamente buscan, que muchas veces es relajación, sanación
o también simplemente equilibrio de energía. Es como eso, Juan. Y pues sí, qué rico Bueno, que todos conozcan un poquito más. bueno, pues yo también quiero como decir algo que es que igual también estaba en un proceso con Ile y me ha ayudado mucho para una situación que tenía, digamos, en la espalda y, hombre, fue muy gratificante. De hecho, me sirvió muchísimo. Pues quiero decir que, pues que prácticamente me sanó. Y Tan bueno, bueno. quiero hacerte, también quiero decir que no tenía como una mirada mucho más profunda de eso y bueno, también en ese encuentro pude entender realmente que hay cosas que si se salen de la psicología también pueden existir y si ayudan a la gente con su propósito de vida, pues es súper genial. Milen, muchas gracias pues por la invitación y bueno, pues yo creo que podemos comenzar o Sí, qué nos Juan. dicen. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Eh, Quería, pues, Juan, preguntarte, ¿qué es una emoción? O sea, realmente, cuando nosotros hacemos la invitación de hablar acerca de las emociones, de cómo controlo mis emociones, pues yo quisiera que nos explicaras primero qué es una emoción, porque cuando uno muchas veces habla de emoción, tiende a tergiversarla con otros temas, ¿sí? Y por eso es que muchas veces es tan difícil cuando uno en terapia le dice a la persona, ven, tratemos de llegar a tu emoción. Y la gente a veces uno siente que se queda como, bueno, ¿y qué es una emoción? Entonces, qué rico que nos explicaras un poquito sobre eso. Bueno, bueno, realmente las emociones son procesos muy valiosos que nos preparan para un evento, para resolver una situación o para adelantarnos a una situación. O sea, yo diría, para no irnos como tan científicamente, son procesos con cargas energéticas muy grandes, ¿cierto? Entonces, que nos ayudan en un momento, pero que luego se van, ¿cierto? Luego se van y para retomarse o llegar de alguna manera de otra forma, ¿cierto? Son muy importantes todas, o sea, hablamos de que pueden, dentro del, bueno, se pueden hablar de 6 emociones básicas, pero yo considero que hay una séptima que es mucho mejor que todas, ¿cierto? Normalmente cuando uno busca las emociones siempre te van a salir seis básicas, ¿cierto? Pero hay una que es muy importante, ¿cierto? Bueno, son energía y es una energía muy poderosa, ¿cierto? Pero además no podemos desconectarla, o sea, no podemos desconectarla y mucho menos tratar de quitarla, ¿cierto? Como negarla. Entonces, ahí es cuando realmente se puede decir que la emoción no sirve. Hay personas que dicen que son emociones, que hay emociones buenas y que hay emociones malas. No. Y bueno, y hay científicos que lo dicen que sí, ¿cierto? Yo personalmente creo que no hay malas, que todas son buenas para uno. Lo malo es la forma en cómo interpretamos la emoción y cómo hacemos de ella que no nos beneficie para nosotros. En muchos casos, normalmente nosotros, digamos, ¿cómo lo digo? Como normalmente las encapsulamos y las dejamos reprimidas y no las dejamos que salgan a través de un diálogo, a través de una conversación con tu pareja, con tu novio, con una amiga normal o una compañera de trabajo. ¿Cierto? Entonces, al sostenerlas y al guardarlas, es como lo que dice normalmente me estoy tolerando y se me está llenando la taza y cuando llega esa emoción, que quizás no es la más correcta en el momento, explota y bueno, como dicen por ahí, acaba con todo y después nos quedamos como bajitos de energía, aburridos y es porque realmente no supimos manejar la emoción, ¿cierto? Entonces lo que hacemos todo el tiempo es, y más pues en estas sociedades, es muchas veces estancar la emoción y guardándola para nosotros, porque hay paradigmas de que las emociones en los hombres nos hacen ver más frágiles o que llorar
o que nos enseñaron dentro de una cultura patriarcal que los hombres no lloran, ¿cierto? Entonces, realmente las emociones son muy importantes para los seres humanos, o sea, es, es la información de tu existencia, ¿cierto? Entonces, eh, el problema radica es que no la sabemos manejar. Entonces, como no la sabemos manejar y intentamos tener un control de ellas, no nos funciona porque ni siquiera sabemos qué emoción tenemos. Sí me hago comprender. Entonces, las emociones primero hay que sentirlas y saberlas interpretar y expresarlas. No las podemos controlar, pero sí podemos aprender a manejarlas. Bueno, Me pregunto, sí, claro, perdón, hay preguntas. sí, Juan, qué pena. Disculpa, me preguntan cuáles son las 7 emociones, cómo se llaman. Bueno, voy a intentar colocar aquí una imagen que no sé cómo funciona acá en Instagram, pero no me funciona, pero bueno, no me da para sacar la imagen, pero vamos a hablar de 7 que son, 6 que son básicas y voy a agregar otra que casi nunca se hablan. Bueno, vamos a hablar de las primeras 6, las cuales son el miedo, la sorpresa, la versión que se dice realmente el asco, la ira, la alegría y la tristeza. Todas son muy importantes, todas nos sirven. O sea, casi que no podemos definirlas que sean buenas o malas, como te digo ahorita, sino que hay veces, primero, no sabemos percibirlas, segundo, no sabemos interpretarlas, y luego intentamos manejar algo que no sabemos, entonces imagínense ese caos Choque. que hay de un choque. Entonces, por ejemplo, el miedo nos ayuda a anticiparnos, a estar pilas, a que nuestro cuerpo se ponga en alerta para tomar una decisión, supongamos, de seguir o evitar o huir, ¿cierto? Entonces, hay veces confundimos el miedo con el pánico. Entonces, el miedo, no es que tengo miedo, pero si el miedo es una emoción, no dura tanto, entonces lo que no tienes es miedo, sino que estás haciendo una mala interpretación de la emoción. Bueno, existe el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza. Eso se habla normalmente dentro del marco científico, pero entonces ahí llega un señor por allá chileno que se llama Humberto Maturana y agrega una emoción que para mí es la mejor de todas, y es el amor. O sea, el amor es una emoción que, o sea, yo digo, el amor mueve grandes cosas, ¿cierto? Pero el amor también mal interpretado y mal manejado desde la emoción puede dañar muchas cosas. Entonces, las emociones como tal siempre son muy buenas y son beneficiosas para nosotros, ¿cierto? Lo que no es beneficioso es cuando las encerramos, las encapsulamos y las dejamos salir de una forma que no es correcta y podemos dañar a nuestras familias, a nuestras parejas y puede causar muchas tristezas también, digamos, muchos desmanes que se pudieran evitar por saber controlarla, por saber entenderla, por saber conocernos también, ¿cierto? Juan, nos ¿Alguien tiene preguntan más que, preguntas? sí, nos preguntan que si el sabor es una emoción. No, no es una emoción. Pero digamos que nos ayuda, pero no son emociones. No son. Diría que más bien, Es un um, sentido. pues Es realmente la sí, activación de un sentido. son sentidos y hay muchos, pero nos ayudan mucho bueno, a crearse un sentimiento, ¿cierto? Sentimiento, que es diferente, ¿cierto? Bueno, las emociones sirven para adaptarnos al medio en el que vivimos actualmente, mm, a nivel social y a nivel emocional personal y también a nivel de nuestro entorno totalmente, ¿cierto? ¿Alguien tiene más preguntas por ahí? Porque sería muy bueno nos dijeran o continuamos entonces, ¿cierto? Poder ir Entonces, como aclarándoles. bueno, entonces el miedo nos ayuda a anticiparnos frente a una amenaza.
esa amenaza puede ser real o imaginaria, ¿cierto? Hay amenazas que la gente que dice que es real, que, uy, no, me están siguiendo, y puede que no lo estén siguiendo. Entonces puede ser imaginario, o estás en una casa sola y que te están mirando. A lo mejor puede suceder, ¿cierto? Pero, pero te Puede da ser ese un, miedo como estoy solo y que no puedo mirar para allí porque me están, o bueno, como le pasa como a, ti, a muchas personas que ven una película de terror y ya creen que les va a pasar todo y tienen miedo y no duermen en toda la noche o tienen que dormir con la luz prendida. Entonces, eso es una mala interpretación de la emoción, claro. Juan, y Sí. las fobias, o sea, ¿qué relación tiene una fobia con una emoción? O sea, realmente una fobia es como a ver, el resumen de una emoción demasiado concentrada o tiene que ver con otra cosa muy distinta. Bueno, eso está dentro de, digamos, de la emoción de la aversión, o sea, del disgusto, del asco y el cual nos produce un rechazo y nos invita a alejarnos, ¿cierto? Bueno, eso es más o menos está dentro de ese asunto de la aversión del asco. Bueno, ya eso es un asunto que puede ser más patológico, que se tiene que hablar desde otro ángulo realmente. O sea, tenemos que hacer otro en vivo para hablar de fobias y todas las cosas y bueno, eso no nos resulta como oportuno. Uh -huh. Bueno, sí, estábamos en la versión, sigue por ejemplo, la sorpresa, nos ayuda en el sobresalto, a no perder el asombro, a orientarnos, ¿cierto? Pero también sigue la ira. Uh Pensamos -huh. que la ira nos sirve para explotar y para someter al otro, para colocar en una posición de poder, pero no. La ira también nos ayuda a adaptarnos frente a esas circunstancias. Lo que pasa es que siempre hemos hecho una mala interpretación de las emociones, porque primero que todo no las percibimos, no sabemos diferenciarlas en nuestro ser y no las percibimos, ¿cierto? Entonces, pensamos que la ira es ir a explotar y no más, no. También está la alegría, ¿cierto? Es una sensación muy bonita que nos da bienestar, calma, ¿cierto? La tristeza también es una emoción que puede generar pena y soledad, pero que te dice que hay unas nuevas posibilidades de cambiar ciertos hábitos, de reintegrarse en nuevas posibilidades, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa realmente en las sociedades o bueno, en el entorno en que vivo y he visto? Que nos quedamos en la emoción, nos quedamos en la emoción y la solemos confundir con los sentimientos. Entonces pensamos que la emoción son sentimientos que tenemos, ¿cierto? Entonces no puede ser así. Eh, hay que saber diferenciar, no sé, dime, ¿qué pasó? Hay Yo, una yo, yo acá pregunta, no alcanzo como a ver las preguntas, pero bueno, bueno, tú las ves más que yo, ¿cierto? sí, nos pregunta una personita acá, ¿cómo puedo controlar la rabia y la frustración del pasado? Y hay otra Ah, bueno, compañerita que nos pregunta cómo controlar la ira, o sea, la ira y la rabia es como lo mismo, pero ¿cómo controlar bueno, la ira y la rabia de mi pasado? O por una situación realmente que uno esté viviendo. bueno, la anoté aquí, ¿cierto? Mira, hay que primero hablar de algo, es que hay que diferenciar qué es una emoción y qué es un sentimiento, ¿cierto? Porque de ahí ya empezamos a darnos cuenta de una cosa que es muy importante. Entonces, las emociones son algo orgánico que sale de nuestro cuerpo para ayudarnos a enfrentar algo externo, ¿cierto? Los sentimientos, según Humberto Maturana, se crean a través de esa emoción donde le sumamos eso que hemos vivido en nuestro pasado y nuestro presente y lo que hemos idealizado, perdón, y lo que hemos idealizado en nuestro futuro, el cual bueno, el pasado y el presente y mirando hacia el futuro y lo que hemos construido desde ahí, desde el ser. Entonces, lo que pasa es que una emoción es diferente a un sentimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las emociones son reacciones orgánicas, pero los sentimientos como tal son reacciones mentales. O sea, hay diferencias muy grandes. Bueno,
Las emociones surgen de interpretar digamos, los estímulos externos, ¿cierto? En cambio, los sentimientos surgen de interpretar las emociones. Los sentimientos se dejan permear por el pasado, ¿cierto? Tienen algo de pasado, o sea, se dejan influenciar por el pasado, ¿cierto? Y por el pasado, el sentimiento que está en el presente se deja influenciar por el pasado. Pero además, ese sentimiento que está en el presente se influye al futuro. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. Entonces, a veces no sabemos distinguir entre una emoción y un sentimiento. Hola, espérame porfa que es tildo. Bueno, parece que se nos desconectó. Seguro que le cayó la llamada. Ya lo voy a volver a conectar a Juan Guillermo para que continuemos con el tema. De pronto tienen alguna duda adicional que quieran, pues que tengan que podamos resolver en el en vivo. Hay algo muy importante para explicar también en el tema de las emociones cuando se realiza la reflexoterapia. Y quiero contarles un testimonio de una vez que tuve una paciente, una usuaria. Fue muy bonito porque ella llegó acá con una depresión muy severa y era muy lindo porque cuando yo empecé el proceso con ella de la terapia, de reflexología, ella me manifestaba mucha tristeza. Entonces empezamos a hacer las terapias de reflexoterapia y a hacer la integración personal. Y por ahí a la quinta sección, ella me decía que yo que era lo que le hacía a ella, que ella se le volvía a activar como su glándula de la felicidad. Entonces era algo muy lindo porque quería después como explicarles un poquito de esto mientras se nos vuelve a conectar Juan, porque no sé qué le pasó, no sé si fue que tuvo caída de internet o qué. Pero aprovechando este espacio, quiero contarles esa experiencia porque va muy relacionada con las emociones. Ella me decía a mí que yo qué le hacía para activarle esa alegría, porque realmente después de las terapias ella empezaba a tener mucha alegría, mucha tranquilidad, mucha calma. Y hay algo muy bonito en la reflexoterapia y es que uno estimula unos puntos reflejos. Entre ese estimular esos puntos reflejos hay unos neurotransmisores que uno activa. ¿Sí? Esos neurotransmisores que intervienen mucho en nuestras emociones es la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la adrenalina, entre muchos otros más. Esos son como los más conocidos, ¿sí? Entonces hay unos ciertos órganos de nuestro cuerpo que liberan esas sustancias. Cuando uno hace la terapia de reflexología, uno activa ese órgano y ese punto reflejo. Entonces eso hace que esas sustancias empiecen a equilibrarse en nuestro cuerpo. En la persona que tiene mucha depresión se le baja demasiado la serotonina y la dopamina. Entonces lo que uno hace es subir el nivel con la terapia. Entonces por eso era que esta paciente me decía,
yo cada vez que pueda vendré a tu terapia porque eso me equilibra y me estabiliza y a mí esa sensación de tristeza, de miedo y angustia, pero al extremo, ya se me ha calmado, ya se me ha quitado mucho. Entonces, qué chévere que nos demos cuenta pues como de esto, que es algo como tan bonito y tan importante en relación con el masaje de reflexoterapia, conocer que desde ese masaje podemos activar nuestros puntos reflejos, esos órganos que generan estas sustancias, para poder que nuestro cerebro también empiece a funcionar bien. Es muy importante trabajar sistema nervioso, que es lo que trabajamos nosotros también como terapia integral, y en ese trabajar ese sistema nervioso, pues empieza a controlar uno una cantidad de emociones. Por eso se dice que la emoción empieza a tocar ciertos órganos de nuestro cuerpo, que fue uno de los live que hablé la vez pasada, y por eso uno empieza a trabajar ese tipo de órgano para equilibrar ese órgano, pero en especial para que equilibrando ese órgano yo como persona pueda también empezar a tener un control desde mi interior, desde mis emociones. Entonces, muy lindo pues que lo conozcan, porque es un tema que no se ve mucho y se trabaja más desde la experiencia como reflexólogos. Hay unas preguntas pues que nos están haciendo en el en vivo. No sé qué le pasa a Juan, que no se ha podido conectar. No sé, parece como si se le hubiera caído porque no ha vuelto a ingresar. Pero bueno, continuemos con nuestra charla. Hay una pregunta que me están haciendo acá del tema pues ya de reflexología y es, me gustaría saber si los masajes pueden ayudarme para problemas de colon. Sí, realmente, realmente cuando yo hago una terapia de reflexología, lo que hago es empezar a estimular todos los sistemas, tanto el sistema digestivo como el sistema respiratorio, el sistema nervioso. Se activan todos los sistemas de nuestro cuerpo, el muscular, el óseo, el endocrino. Entonces, cuando uno trabaja colon, pues uno trabaja ciertos puntos específicos que ayudan a que este colon empiece a mejorar. Esto se complementa con unas dietas especiales para que el colon se empezara a ayudar a que el colon se mueva. Pero más allá de eso, yo te invito a que el colon empieces a trabajar emociones de soltar, de ir soltando emociones que a usted de pronto en este momento la están frenando, la están estancando, porque traen emociones de mucho miedo, de mucha angustia, como nos explicó Juan ahorita, sobre el miedo es una de esas emociones, ¿sí? Cuando yo empiezo a detectar esa emoción del miedo, ¿qué es lo que le tengo miedo? Si me da miedo es perder una persona, si lo que estoy sintiendo miedo es de perder un hijo, si tengo miedo de perder un empleo, si tengo miedo de perder mi estabilidad económica, mi parte sexual, es empezar a detectar, ir hacia ese lugar de mi mente y de mi corazón para darme cuenta cuál realmente es ese miedo que a mí me está queriendo envolver. Y eso te va a ayudar mucho a sanar. Hay una pregunta que me hacen también es, ¿cómo hago para activar la energía de mi cuerpo? La energía del cuerpo tiene muchas formas de uno activarla. La reflexoterapia es una de las técnicas que ayudan a restablecer la energía. Pero también una de las cosas muy importantes para activar nuestra energía es trabajar con los 5 elementales que nos dio la naturaleza. ¿Sí?
la naturaleza tiene algo muy hermoso, ¿sí? Y es trabajar lo que es el agua, la tierra, el fuego, el aire. Cuando yo tengo conocimiento de estos 5 elementales, yo puedo empezar a trabajarlos en mi cuerpo. Y es uno de los lives que yo les voy a hacer y los voy a invitar a que puedan participar en él, para que empiecen a conectar con la tierra, con la madre tierra. Y el por qué conectar con la madre tierra es tan importante y conectar con el Padre Dios. Sí, es uno de los lives que sigue, que es el próximo live, donde les voy a hacer una invitación para que ustedes mismos se hagan un semi-spa también en los pies y para explicarles precisamente estos 5 elementales, cómo lo vamos a hacer en nuestro cuerpo para ir trabajando nuestra energía. Entonces, a la compañerita que me hace esta preguntita, Guisa o Eliana, te espero en el próximo live para que conozcas mucho más acerca de eso, para que no nos desviemos mucho del tema. Bueno, me están acá informando que realmente Juan Guillermo ha tenido problemas con la conexión. El internet parece ser que se le cayó, pero ya Bueno, estamos de vuelta. volví. Juangui, Mira, volviste. no sé qué pasó aquí, pues, pero bueno, eso hace parte del aprendizaje y de estar tranquilos, pues, o sea, no sé qué pasó y bueno, se me quedó, pues, se me dañó esto ya, Sí. pero bueno, Juangui, permíteme un momentico, le sí, termino de dale, termina responder que una yo estaba pregunta. escuchando, Ajá. yo estaba Tommy, escuchando. Tommy Herrera, el 5 elemento es el éter. Ese es el 5 elemento que sí se me olvidó decirlo. Bueno, continuemos, Juangui, con nuestro tema. Bueno, estamos en una pregunta, ¿cierto? Sí, estábamos en la pregunta de cómo hago yo para controlar la ira y el enojo de un pasado que de pronto tengo ahí estancado. Estabas hablando del sentimiento, la diferencia que Cierto, es yo tener el sentimiento anclado de ese evento, pero también la emoción que realmente eso me genera, porque es real, o sea, claro que sí. un sentimiento es que yo me haya quedado con un recuerdo anclado que no quise soltar. Entonces, un ejemplo, un hombre que amé, entonces no lo quise olvidar y no lo quiero olvidar porque era un ser muy especial en mi vida, ¿cierto? Eso sería O como el además una persona sentimiento. o además una persona que se ha ido y que realmente hay cierto sentimiento de culpabilidad porque se haya ido, ¿cierto? También puede ser Eso. eso, ¿cierto? Y la emoción, ¿cuál sería? Bueno, pues ahí hay un montón de emociones, ¿cierto? Lo que pasa es que podría ser el miedo, la ira, la alegría y la tristeza al mismo tiempo. Lo que hay que Ajá. definir es el sentimiento que está basado realmente en lo que has tenido en el pasado, en que no has aceptado, en que no lo puedes cambiar, ¿cierto? Que está influyendo tu presente, que está donde está el sentimiento, porque el sentimiento siempre está en el presente, ¿cierto? Lo que pasa es Uh-huh. que es influenciado o aceptado, ¿cierto? Y que realmente influye el presente, el sentimiento que está en el presente influye hacia el futuro. Entonces, ¿qué debemos de hacer realmente con ese sentimiento? Primero que todo es darnos cuenta que no nos sirve para el momento, en el presente, en la vida en la que estás. El pasado no se puede cambiar, ¿cierto? Y tampoco se puede olvidar, uno no lo puede dejar atrás, ¿cierto? Pero no tiene en el presente. O sea, porque cuando uno se ve como ser humano, se está viendo desde el pasado. Y no es igual la persona que está en el pasado que está activada en el presente. Lo que pasa es que queda muy difícil mirarse uno desde el pasado y verse todos sus errores y tener una autoestima baja y tener, digamos, algunos valores que no le ayuden y verse en el presente mal cuando no es la misma persona, ¿cierto? Y verse hacia un futuro, imagínense cómo se estará viendo, pues, cómo se estará mirando pues, desde la tragedia como tal. Mira, uno no puede Uh-huh. cambiar el pasado, pero sí puede transformar su presente. Y al transformar su presente,
puede cambiar la mirada que tienes hacia el futuro. El pasado es pasado. Las personas que se fueron ya se fueron, ¿cierto? Eh, que realmente uno tiene que dar gracias es porque realmente fueron parte de la vida de uno y fueron testigos de lo que uno ha hecho. Y por ejemplo, fue mi hermano el que más amaba, mi primo el que más quería, el abuelo que me adoraba, o el papá que daba la vida por mí, ¿cierto? Pero realmente la vida de uno continúa y continúa desde lo que es uno, desde el presente, desde lo que uno quiere mirar hacia el futuro. Entonces, tener esas iras que vienen desde el pasado no nos va a servir para solucionar lo que tenemos ahora en el presente. Es más, nos va a influenciar de una manera no tan positiva para resolver las situaciones del presente. ¿Yo qué hago realmente en colocarme en lo que es real para mi vida? Lo que es real para mí es que tengo tantos años, el promedio de vida en Colombia es como hasta los tantos años, tengo tantos años, me voy a quedar mal toda la vida pensando en eso. Entonces yo vine a sentirme mal, a que no quererme, no aceptarme, a no cambiar, a no modificar algo, algunas cosas, a no hacer feliz o a no amar. Entonces ahí es donde uno se ubica desde el presente. Juan, Lastimosamente uno no quiere que las personas se vayan, ¿cierto? Pero sí. son cosas que suceden. Pero Bueno, ahí es donde uno, yo, ahí es donde uno va a un tema muy importante, o sea, aprender a darse cuenta de que todo claro, ser humano trae un aprendizaje, ¿sí? Y que ese aprendizaje lo tengo que vivir con armonía desde mi corazón, ¿sí? Cuando yo vivo realmente ese aprendizaje, hasta lo más oscuro se vuelve claro, como se dice el cuento. Lo que claro. pasa es que Y, estamos muy catalogados, tenemos un error muy grande y nos enseñó la cultura o la religión o yo no sé quién nos lo enseñó, a que tenemos que siempre definir la gente como bueno o malo, negro o blanco, pues siempre como a los extremos, nunca viendo las cosas con la claridad que deberíamos de verlo, que es algo sí, pues que mira, siempre... es tan simple como esto. Hay día y noche, pero no nos damos cuenta que hay un amanecer o un atardecer. Hay blanco y negro, pero no nos damos cuenta que puede haber una escala de grises donde el blanco desde el negro se vuelva gris y llega el blanco, donde el blanco se vuelva negro. Entonces, hay que vernos desde pensar que las personas se fueron, dejaron algo para nosotros. Y eso hay que verlo desde ahí. Uno no puede cambiar y no puede cambiar lo que ya está en el pasado, ¿cierto? Pero uno sí tiene que también demostrarse a sí mismo, ¿cierto? Lo que ha aprendido con esta persona que se ha ido. El ejemplo de vida que nos ha dado, un ejemplo de vida, bueno, no puedo decir que las personas que se vayan de nuestro entorno familiar son perfectas, no, pero por ejemplo nos dejaron disciplina, entrega, felicidad, eh, muchas cosas. Entonces siempre nos quedamos en la pérdida, en pensar de que se fue y ya, y yo soy culpable, o no me pude despedir, o como esa canción por allá que se fue y se fue y no pudo volver, ¿cierto? Pero realmente no, uno tiene que ver, uno a veces no se puede preguntar digamos, en ese sentido de la muerte de las personas que se van porque se murieron. No, una vez debe preguntarse es cómo vivieron. Cuando uno se pregunta eso, uno va a recordar a ese ser hermoso o a esa persona hermosa que puede ser tu tío, tu papá, tu hermano, todo lo bonito que pudiste haber pasado y las experiencias que pudiste haber vivido con él. Entonces uno no va a encasillar a la persona que se fue desde el momento que se fue, desde la tragedia. Uno va a ver un ser que fue testigo y que aportó grandes cosas para tu vida. Porque no Qué estamos bonito. saliendo como un poco por allí, entonces no Sí. estamos intentando salir. Sí, Juan, Bueno, hay una pregunta que me han hecho pues ya dos veces y es, ¿cómo hago para que una emoción no me haga daño? bueno, eso como te dije, las emociones no son buenas ni malas, son muy importantes para nosotros y nos ayudan. ¿Cómo hago? Realmente es darnos cuenta primero qué emoción es, ¿cierto?
Lo segundo es saber interpretar la de la percepción. Por ahí vi una cosa sobre que el corazón se acelera más. Y, cuando tienes miedo, se acelera más, es porque está preparando el cuerpo para una respuesta pronto, ¿cierto? O por ejemplo, cuando nos ponemos rojitos o cuando empezamos a sudar. A mí a ratos me pongo rojo cuando estoy por ahí hablando y Ah, no, empiezo a sudar, señor. es porque el cuerpo me está dando una respuesta. Si yo no interpreto eso de una manera positiva para mí, entonces en este momento no sería capaz de hablar aquí en público. Pero si Ujú. yo no interpreto que, por ejemplo, hay tensión en los músculos cuando hay una alerta sobre, por ejemplo, sobre piensas que te van a atracar en la calle, pues si el cuerpo no se prepara, entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que pasa es que sí hay que saber diferenciar de qué es el miedo y qué es el pánico. Juan, hay una pregunta muy interesante que me hacen y es sobre la niñez. O sea, los padres, o sea, voy a relacionar dos preguntas en una, que Pero bueno, sí, sobre los sí, niños, bueno, sí, dale, porque es dale sobre que la sí. infancia. Entonces me preguntan que los niños, si nosotros los padres podemos influir en los niños emociones, o las emociones son propias de ellos, o podemos ser influyentes en esas emociones, y qué relación pues como Bueno, que tiene. bueno, pues los niños no saben diferenciar qué es una emoción o un sentimiento. Sí podemos influir en los sentimientos, pero en las emociones, digamos que como vienen realmente desde el organismo, no, pero sí en los sentimientos. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, eh, eh, hay una mala interpretación de, por ejemplo, un niño que comete un error y tumba algo. Y le dicen a la mamá, no jodas, te voy a pegar. Entonces, ¿qué le está creando el niño? ¿Cierto? Es muy complicado. O, por ejemplo, cuando el hermano mayor no tiene conflictos con su papá y el niño está presente. O sea, y entonces el niño que en determinadas edades está copiando, reflejando. Entonces, realmente podemos en los sentimientos, ¿cierto? En las emociones, eso es innato, entonces no hay forma de decir de que, que uno va a modificar eso, no. Sino, si nosotros no aprendemos a conocerlas, no las sentimos, vamos a poder cambiar en el otro una emoción. Lo que sí podemos mejorar es la forma de interpretarla, de manejarla, y en los niños de cómo sentir ese sentimiento y esa emoción. ¿Tienen alguna otra pregunta por ahí para continuar? Sí, me dice, Eh, influye la crianza de los hijos en el permitir desarrollar algunas emociones, o es algo más de instinto. no, es más de sentimientos, ¿cierto? Por ejemplo, eh, un ejemplo muy básico, no salgas a la calle porque el perro negro te va a llevar. Eso era en nuestra época, ¿no? O no salgas a la calle porque te va a pasar algo malo, ¿cierto? Entonces, esa influencia que viene pasa un sentimiento, un sentimiento. Lo que hay que mirar es de dónde surge, digamos, en el padre. Puede que surja de frustraciones, también digamos, de emociones que no ha podido sanar o de sentimientos frente al miedo, frente a la actualidad, ¿cierto? No, o sea, no. ¿Cómo me doy cuenta si yo sano una emoción? ¿Cómo me doy cuenta si yo sano un sentimiento? Sino que me preguntan algo, que me dicen algo. Si a uno le dicen sienta la emoción, entrése a la emoción y una persona lo hace, ¿cómo se da cuenta esa persona que realmente entró en esa emoción y la liberó? Ah, Como ok. lo que... Es porque realmente lo que acabamos de decir, un sentimiento existe en la manera que la emoción está ahí. O sea, un sentimiento es, digamos, es la emoción más la suma de todo lo que tú has construido. Entonces, creas un sentimiento. Si tú tienes un sentimiento si tú tienes una autoestima bien, si tú tienes un sentimiento bien,
por ejemplo, de valorarse, de aceptarse, de quererse, de no pensar que es la oveja negra, es porque estás sanando, es porque no, porque tus emociones las estás sabiendo manejar. Pero, por ejemplo, si te dice y te llega el papá que, o la mamá y te dice algo y tú mismo sales y empiezas a gritarle, por ejemplo, no me gusta que hagas esto, y entonces hay una mala interpretación del sentimiento y no sabe, no sabe cómo manejarlo. Y lo primero que va a hacer un adolescente es explotar y decir, oh, no, es que yo ya tengo tantos años. Pero, ok, tienes tantos años, pero tú no lo demuestras, sino cuando te conviene alguna situación. De resto, no tomas, no tomas, digamos, la propiedad de ser, digamos, un adulto ya. Yo, por ejemplo, ya tengo mi cédula, ya puedo salir a rumbear. ¿Y qué implica tener pues 18 años? No, es más o menos así. Ah, bueno. Bueno, sigamos entonces. Podemos, ¿hay más preguntas? No, no, ya. O, bueno, entonces hay que decir algo. Los sentimientos son muy importantes, pero si van cargados bien. Ah, bueno, vamos a hablar del control de emociones, ¿cierto? Sí, O, porque nos falta eso, ¿cierto? sí, claro. Bueno, yo iba a intentar colocar una imagen acá, pero es que no sé cómo hacerlo. No se deja. No sé. Estaba pensando, Aslan, venga. no sé. Me paré porque es que había un amiguito que me hacía así, no tocar la puerta, les presento a mi amigo. Ah, está muy bonito. Bueno, bueno, lo difícil es que nosotros nos dicen eh, controle las emociones. Entonces, ¿cómo las controla? Contrólate, por ejemplo, le ¿Cómo dicen controlo la ira cuando estoy muerta de la ira? Que como que estoy echando chispa. claro, Sí, cuando te le voy a dicen a uno, poner, hey, cálmese, cálmese, uno más se sulfura. sí, realmente, bueno, entre esas cosas, bueno, es imposible, pues de alguna manera no es tan imposible controlarla si no sabemos qué emoción es y que esa emoción, qué sentimiento trae, ¿cierto? O con esa emoción, qué sentimiento se construye, ¿cierto? Entonces uno le dice, controle sus emociones, sí, me voy a quedar callado y esas manos temblando y todo temblando y mirando feo, no, sí, estoy controlando mis emociones. Y lo que está haciendo es lateralizar la Reprimiéndola. emoción, reprimir, la lateraliza, o sea, la coloca dentro de su ser para explotar y, ¡pah!, y acabar con lo primero que hay por delante. Eso no es control de emociones. Pero Entonces, ahí es donde uno habla de un encapsulamiento de una emoción en un órgano. claro, Que claro, y ahí ahí es es donde donde explota la enfermedad. y ahí es donde tú haces tu mejor trabajo, ¿cierto? De cómo nos ayudas a nosotros, ¿cierto? Ajá. ¿Qué es eso? Tú te das cuenta de esa parte, ¿cierto? Entonces, te lo voy a decir de una forma, voy a tratar de explicarla. Controlar las emociones es darnos cuenta primero qué emoción tenemos y qué nos está pasando, ¿cierto? No, hay veces confundimos que tenemos rabia, pero no es rabia por nosotros mismos, o rabia por el entorno, o rabia por lo que sucedió con otra persona. Entonces, al no darnos cuenta qué emoción tenemos, o por ejemplo venimos del trabajo y tenemos una carga tremenda del trabajo y vamos a la casa y estamos trabajando más y entonces perdemos tiempo en estar con nuestra familia o la estudiante o el estudiante que viene, no sé, con alteraciones y más si tiene problemas emocionales con su pareja, ¿cierto? Y viene a la casa, o sea, son muchos factores y explotan por cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, primero hay que darnos cuenta esa emoción, si uno empieza a darle cuenta es por lo que está pasando en tu cuerpo, o sea, cómo está vibrando tu cuerpo, ¿cierto? Cómo la estás sintiendo. Segundo, es si esa emoción si es la correcta. Entonces, eso es muy difícil, darnos cuenta de la emoción que tenemos en el momento y saber si esa emoción nos sirve para superar lo que nos está pasando en el momento.
por ejemplo, yo en terapia le digo a una persona cuando está llorando, ay, sí, puedo llorar, por supuesto, claro, llora todo lo que quiera, que eso te ayuda mucho. Después de 5 minutos y de todo eso, bueno, ¿te has dado cuenta si llorar te sirve a resolver la situación que te está pasando en este momento? Entonces uno genera esa pregunta, no, entonces, esa emoción te sirve, ¿por qué no intentamos cambiarla por otra? Entonces es darnos cuenta, pero no nos damos cuenta. Los adolescentes no se dan cuenta, los adultos mayores o nosotros a veces no nos damos cuenta. A mí también me ha pasado y yo me doy cuenta ya cuando ya estoy como en el borde del abismo y yo, uy, no, o cuando ya me caí, entonces, y bueno, el problema de eso es afectar a las demás personas cuando realmente la dificultad es de uno mismo, es de uno mismo y de un mal manejo, de un desconocimiento de uno, de no tener una buena autoestima, de no valorar ciertas cosas de uno y de su entorno familiar o su entorno laboral, ¿cierto? A mí me sucedió que llega alguien y, bueno, en un antiguo trabajo que tuve, llegaba alguien una mujer, pues, no voy a decir quién decía, tengo una rabia, y entonces, bueno, ¿y por qué? No, es que esta muchacha, y les, pero, o sea, no entiendo, o sea, rabia, pero ¿por qué? O sea, no, la verdad es que no sé por qué tengo rabia, pero sé que me cae mal y ya, entonces uno dice, uy, no, ¿cómo sucede eso? Entonces el asunto no tiene que ver con la muchacha que está al otro lado, sino con ella misma, con sus miedos, con sus frustraciones, con su autoestima baja, ¿cierto? Bueno, Eh, y ahí ya, por ejemplo, entraría uno a hablar un tema muy importante que es cuando el otro se vuelve un espejo para mí, que ya eso es sí, otro. pero el problema es que no sabemos, los espejos sirven y nos benefician a nosotros en la forma en que lo miremos, ¿cierto? Como lo Muchos de los interpretemos. espejos, claro, porque muchos de los espejos que normalmente uno, ah, no, yo no voy a hacer eso. No, yo no quiero hacer eso, pero resultan haciéndolo, ¿cierto? Porque Sí, realmente uno tiene que verse en el espejo de uno mismo. O uno los espejos sí le sirven para darse cuenta, ¿cierto? Tú puedes tener una prima que es muy dedicada y vos no. Puedes tener un hermano que es más disciplinado y no. Por ejemplo, yo tengo un hermano que tiene, bueno, yo tengo dos hermanos que deben de estar por ahí, ¿cierto? Y que los amo mucho, pues igual también mi familia debe estar por ahí, ¿cierto? Pero aceptar la diferencia también es importante. Mi hermano tiene otras habilidades que yo no tengo. Quizás yo tengo otras habilidades que mi hermano no tiene. Igual mi mamá, todos. Entonces, al darme cuenta de eso, puedo quizás mejorar muchas cosas. Uno no tolera porque se explota. Uno acepta, no acepta. Pero para aceptar el otro y la dimensión de ese ser humano, lo primero que tiene que aceptarse es a sí mismo y valorarse y quererse y amarse. Por eso la emoción del amor es un amor, una emoción súper importante. Uy, por ahí me escribió mi hermana también. ¿Cómo? Juan, hay una pregunta que hacen. ¿Yo puedo liberar la rabia y la angustia por medio del llanto? O sea, ¿es bueno o es malo? No, Ahí no, no hay volvemos, forma de decirlo. ahí No, volvemos como al mismo punto. O sea, no es de determinar que las cosas sean buenas o no. malas. Es chévere que Si te llores, ayuda en el momento actual a para estar liberar. tranquilos y a Hay que liberar, claro hacerlo. que es muy bueno, ¿cierto? El asunto es cuando, cuando nos quedamos en llorar y nos quedamos desde, ay, no, me siento muy mal y lloro y lloro y lloro y no estás haciendo nada para tu vida. Como Entonces por, estás no, no está haciendo nada justificando, por sanarlo. exactamente como tú lo dices, pues analo. Entonces te quedas llorando y llorando y tú vienes a este mundo a llorar. Tú vienes a este mundo es a ser feliz, a disfrutar, a amar, a quererse, a pasarla chévere. Pero entonces toda tu vida entonces estás a quedar así. Y eso es un asunto que tiene que ver quizás con otros asuntos patológicos más de fondo, que uno ya en psicología entra a ampliarlo y a mirar qué es lo que pasa.
¿Qué significa cuando una persona sabe que tiene un encierro emocional negativo y se niega a recibir ayuda de seres queridos? Bueno, un encierro emocional, o sea, digamos que, a ver, yo tomo un poquito aquí de tinto. Digamos, como tú dices, que tiene una emoción encapsulada y que no ha y que esa emoción no es buena ni mala, sino que está, como está encapsulada y es una energía, no está haciendo nada, entonces eh, se está volviendo de alguna manera no beneficiosa para un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Uno tiene que sincerarse con uno mismo. Es el responsable de uno mismo, uno es el resultado de lo que quiere hacer en su vida. Si usted quiere todo el tiempo encapsular eso ahí, a lo mejor en un futuro puede que tenga, yo no quiero que le pase eso, pero puede que tenga una enfermedad más complicada, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué no hablarlo? A veces uno no puede hablarlo con un amigo, o ir del psicólogo, o vinieron de Donde mí, Juani. o vieron de vos a sanarlo también, ¿cierto? Hablarlo, ¿cierto? Pero uno no puede permitirse dejarlo ahí que esté acumulándose, acumulándose, porque cuando menos, cuando explote o cuando realmente salga, no va a ser beneficioso primero para él mismo y segundo, va a dañar y va a afectar a muchas personas y eso es peor todavía, porque uno tiene que ser responsable de sus emociones, porque el otro no tiene la culpa de las emociones de uno. Como los adolescentes que justifican, no, es que usted me dijo así, yo no puedo cambiar, no, es que mi papá es el culpable, mi mamá, no, no, eso no, eso es una justificación. Eso son artimañas que las utilizan cuando, cuando, cuando no quieren asumir responsabilidades, no en la casa ir a trapear o ir a barrer, sino responsabilidades con uno mismo como ser humano. Y Aquí me como uno hacen no una, asume la responsabilidad, sí, perdón Juana, perdón, como me están haciendo una pregunta relacionada con lo que estás hablando, pues es como para que la puedas unir. sí, Cuando una persona te dice yo soy así, es porque no le interesa cambiar o no conoce sus emociones. Pues veo que el tema está como claro. lo que está explicando tiene No lo, relación. bueno, no es que no quiera cambiar ni no le interese cambiar, sino que le da miedo y no tiene autoestima. Y ese miedo es una emoción, pero como ese miedo viene cargado un sentimiento y viene desde, y esa emoción carga un sentimiento, entonces hay un montón de cosas ahí, ¿cierto? Mm, ¿Cómo es? Repetirme la pregunta que no la anoté aquí para yo poder seguir hablando que se me fue, se me acabó de ir. ¿Cuál Juan la acaba de hacer? ¿Aló? Hola. Eh, la que te acabé de hacer. O sea, Sí, la pregunta que hace es que cuando una persona te dice yo soy así, tienes miedo, o sea, es porque realmente esa persona no conoce sus emociones o porque realmente no quiere cambiar. bueno, yo soy así y no puedo cambiar. Que eso pasa mucho con los adolescentes, que le contestan a uno muchas veces así. Sí, realmente eso es un cliché. Eso es miedo, autoestima bajas, inseguridades. eh, También hay asuntos patológicos, también hay asuntos relacionales, ¿cierto? Yo soy así y no puedo cambiar. Es como negar que hay una evolución en uno mismo. Es como decirse a sí mismo que usted no vino a evolucionar, que usted se quedó con una adolescente de niña caprichosa y que así va a ser toda su vida. Inclusive es negarse la posibilidad